Hoy voy a hacer una introducción al modelo de Flipped Classroom o aula invertida, un enfoque pedagógico que permite tener más tiempo para hacer actividades prácticas en clase, a la vez que se puede combinar con otras metodologías. También comentaré sus bases metodológicas y origen, aportando algunos consejos para ponerlo en funcionamiento, así como ideas para preparar material educativo e interactivo, y algunas nociones para aplicarlo en el aula de música. ¿Me acompañáis a invertir la clase? Flipped Classroom o clase invertida es un modelo pedagógico que traslada fuera del aula determinados aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para entenderlo, vamos a compararlo con un modelo de clase tradicional. El profesor o profesora es el que posee el conocimiento y se encarga de transmitirlo a los alumnos. Comienza la clase repasando sesiones anteriores para continuar explicando contenido nuevo. Aquí puede que los alumnos formulen dudas que serán resueltas por el profesor, de forma que todos avanzan a un único ritmo. Mientras tanto, los alumnos ejercen un rol pasivo, en el que atienden y toman apuntes de la explicación. Esto puede suponer el 75% del horario de clase. En la parte final de la sesión se propone alguna actividad, mientras atiende las preguntas de los compañeros. Algunos saldrá a la pizarra a resolverla, el resto de alumnos lo comprobará y si no lo han realizado correctamente, correrán a copiarlo. Y para acabar, mandará varios ejercicios del libro como tarea. Ahora bien, el alumno llegará a casa, que es donde debe consolidar este aprendizaje, con problemas que puede que sean más complejos de los realizados en clase, pero ahí no dispondrá de la ayuda del profesor si le surgen dudas. Posiblemente este modelo varíe en función de muchos factores, pero siempre ha sido el paradigma al que nos hemos acostumbrado en educación. Partiendo de este modelo nace el concepto de aula invertida, en el cual se reorganizan algunos elementos. Hagamos una simulación de Flipped Classroom. Aquí se pretende invertir el trabajo que se realiza en el espacio individual, o sea, en casa, y en el espacio grupal, el aula. El docente, antes de la clase, nos ha enviado una serie de materiales compuestos por unos vídeos y un test de autoevaluación para realizar en casa. Gracias a estas preguntas podremos saber si hemos comprendido la explicación o necesitamos ver algún fragmento de nuevo. Ahora bien, en el aula, la primera parte de la clase se utilizará para revisar que se han asimilado los conceptos en casa, y disponemos del resto del tiempo para hacer actividades relacionadas con ellos. Aquí, el rol del profesor varía de un transmisor de conocimiento a un guía de aprendizaje. Durante la sesión se puede combinar con otras metodologías, resolución de problemas, debates o trabajo colaborativo, e incluso gamificación o aprendizaje basado en proyectos, con lo que el alumno adquiere un rol activo, desarrolla su autonomía a la vez que se atiende a la diversidad en el aula, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, tanto en casa pudiendo volver a ver los materiales, como en clase teniendo más tiempo para actividades grupales y una atención personalizada. Podemos decir que estos son los puntos básicos para comenzar a aplicar el aula invertida. La idea es, gracias al uso de la tecnología, tener el mayor tiempo posible en el aula para realizar actividades prácticas, en las que los alumnos se sientan protagonistas y lograr un aprendizaje significativo. Los fundamentos de este sistema podemos basarlos en una frase de Confucio que dice: "Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí". Además, tiene como base representaciones de pirámides de aprendizaje, como la de Edgar Dale, en la que establece roles pasivos de escucha o visualización, y otros activos como la exposición o la práctica. De igual forma ocurre con la denominada taxonomía de Bloom, en la que define pensamientos de orden inferior y superior. Un enfoque de clase invertida favorece estos pensamientos de orden superior para trabajarlos en el aula, y moviendo a casa los de orden inferior. Aunque puede que estéis pensando, toda esta teoría es muy bonita, pues vamos a plantearlo desde la práctica y aplicarlo al aula de música. Existen muchos canales de YouTube que desarrollan materiales que podréis utilizar si lo estimáis oportuno. También resulta muy interesante el hecho de preparar vuestros propios vídeos, ya que esto ayudará a diseñar una experiencia de aprendizaje propia para vuestro aula, y que despertará la curiosidad y empatía de los alumnos, ya que los seguiréis acompañando en casa. Para crear el primer vídeo no es necesario hacer una inversión económica inicial, ya que con un teléfono móvil o una webcam podéis hacer uno de calidad. Os recomiendo que planteéis un guión que sea lo más dinámico posible, y esté condensado en un tiempo de 5 a 10 minutos. Será muy importante grabarlo con buena luz y que la imagen sea estable, y poned mucho énfasis en que se escuche correctamente. Una vez grabado, utilizando un editor de vídeo podéis decidir las tomas buenas, con lo que podéis grabar las frases las veces que necesitéis. A fin de cuentas, en cualquier editor con el que trabajéis existe una línea del tiempo,
en la que ir organizando los elementos de vídeo e intercalarlos con elementos visuales. Como profesores, preparar este tipo de materiales os hará estar en continuo aprendizaje y evolución, y un montón de nuevas ideas acabarán llegando solas. Y si no disponéis de recursos o conocimientos, siempre podéis tirar de vuestro ingenio. Por ejemplo, para realizar animaciones, una opción interesante es la de recortar trozos de papel e ir organizando los elementos según habláis, para que favorezca vuestro discurso. Ahora bien, con vídeos educativos para música se me ocurren muchas ideas que puedan cubrir todo el currículum. Conocer la historia de la música, las características e instrumentos utilizados en cada periodo y audiciones de la época. Explicar conceptos de teoría musical para que sean asimilados en casa, y luego trabajarlos con ejercicios prácticos en clase. Manuales de uso de aplicaciones, como editores de partituras o de sonido. Y una de las opciones que me puede resultar más interesante es el uso de tutoriales que permitan tocar las piezas elegidas. Podríamos llamarlo videopartichelas, ya que estoy creando guías de cada una de las voces que interpretarán los alumnos en un arreglo en grupo. Hay una herramienta que añade potencial educativo a los vídeos, denominada Edpuzzle, la cual los convierte en experiencias interactivas. Partiendo de un vídeo, podemos seleccionar un fragmento, añadirle preguntas en ciertos momentos o bloquear la barra de progreso. Todo esto se puede englobar en un sistema de gestión de aprendizaje o aula virtual, como Moodle, Edmodo o Classroom. Estas plataformas no solo permiten organizar la información por temas o semanas, sino tener un seguimiento del alumnado, pudiendo ver las actividades que han realizado y sus respuestas en los test de autoevaluación. Con lo cual, os podréis anticipar a la clase, asegurando que los alumnos han visto el material y saber qué partes han sido más difíciles de comprender. Estos materiales se pueden acompañar de otros como infografías o apuntes. Por ejemplo, podéis crear presentaciones con plataformas como Genially, con las que se puede interactuar. Esta tiene plantillas muy visuales, en las que ir navegando a través de los elementos a modo de aventura, con una trama y un argumento. Otra opción es el uso de aplicaciones que ayuden a la práctica instrumental. Esta se llama Synthesia y muestra con unas barras la nota a tocar en el piano. Se puede conectar a la tablet o al ordenador y con ella hacer un trabajo por manos separadas o conjuntas, añadir digitaciones o utilizar tus propias partituras, con lo que es una experiencia personalizable. Con que alguna de esas actividades se hayan trabajado en casa, el alumno llegará a clase con mucho adelantado, con lo que estarían preparados para las actividades que ha diseñado el profesor para trabajar en clase. En primer lugar, podemos afianzar los conocimientos, partiendo siempre de la información proporcionada por el aula virtual, con lo que ya sabréis si los alumnos han realizado el trabajo previo y dónde han tenido dificultades. Al no tener que desarrollar la parte teórica, ahora disponéis de mucho más tiempo. Música, desde mi punto de vista, es una asignatura muy práctica, o sea, música haciendo música. Tocar, bailar y cantar. Podemos adaptar obras de cada época para ser interpretadas en clase y así comprender las particularidades de cada periodo. Otra idea que me resulta muy interesante es la de crear una letra referente a la época, que nos ayude a recordar sus características al mismo tiempo que la interpretamos. Hacer actividades corporales que desarrollen la psicomotricidad fina y gruesa. Y para tocar podemos utilizar instrumentos surf, ukeleles o tubos sonoros, sin olvidarnos de los instrumentos tradicionales y eléctricos. Si los alumnos utilizan la tablet en el aula, estas opciones se ven aumentadas con instrumentos virtuales, como pianos, guitarras, pads o cajas de ritmos. Estos se pueden tocar de diferentes formas. Por ejemplo, con unos lápices táctiles podemos convertir una tablet en un metalófono. En función de la edad de los alumnos puede funcionar muy bien la gamificación. Por ejemplo, utilizando clickers, que son sistemas de respuesta automática. Si los alumnos disponen de dispositivo móvil, se puede usar Kahoot, donde tendrán un panel en el que marcar su respuesta mientras se proyectan las preguntas. Como alternativa está Plickers, que mediante unos códigos colocados de diferentes formas replica el mismo funcionamiento y solo requiere de la cámara del profesor para procesarlos. Con alumnos más mayores se pueden crear materiales para utilizar en cursos inferiores o realizar trabajo basado en proyectos, donde puedan, por ejemplo, componer y grabar una canción con un programa colaborativo como BandLab o crear un podcast, donde tengan que narrar parte del temario aprendido al mismo tiempo que lo combinan con música y tecnología. Clase invertida no es una metodología estricta, sino un enfoque que busca tener el mayor tiempo posible para un trabajo práctico, un rol más activo del alumnado y aprovechar los dispositivos electrónicos para complementar la enseñanza del profesor. Todo cambio requiere un proceso y una formación. Ha de ser guiado y los resultados no serán inmediatos.
La idea no es únicamente que los alumnos vean un vídeo y hagan un test, sino que lo realicen de una forma activa y tomando notas. Así, el trabajo en casa se convertirá en un proceso de preparación para las actividades que se realizarán en el aula. Si ha cambiado el enfoque de las clases, también debe variar la forma de evaluar, ya que si hemos trabajado diversas capacidades no podemos poner nota únicamente evaluando la memoria. De esta forma se debe tener en cuenta todo el proceso. El aula virtual creará estadísticas de cada uno de los alumnos, a los cuales podéis añadir otros factores o utilizar las rúbricas como sistema. Es más, este tipo de enfoques permite dialogar con los alumnos y que ellos cuenten sus propias experiencias, y lo hacen con ilusión y positividad, lo cual resulta muy gratificante. Espero que esta cápsula os sea de ayuda y podáis invertir vuestra clase de música. ¿Te atreves a jugar?